de Isaías que es un poquito más largo que quiero que veamos. Vamos a bajarlo. Ese se los mandé, ese lo deben tener. ¿A dónde? Ah, Juan, pasa la otra hoja. Ah, ok. Bueno, entonces baja. Baja, baja. Baja un poquito más. Ese. Vamos a tratar de reducirlo para que lo podamos ver completo. Bueno, esa es la lección de estructuras y paralelismos. O Génesis 11 del 1 al 8, la Torre de Babel. Creo que hay que darle un poquito más pequeño para que podamos verlo. Nada, más pequeño para que se pueda ver un poquito más. Sí, ahí se ve. Tenía entonces toda la tierra una misma lengua y unas mismas palabras. Toda la tierra, al final del texto es, Jehová confundió la lengua de qué? De toda la tierra. Ya va viendo. Otro, vamos, hagamos ladrillos, que no veo yo bien. Luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, pero Jehová descendió para ver la ciudad. Hombres edificaban, vamos, edifiquemos. Dijo Jehová, pues descendamos. Jehová descendió. Si van viendo los contrastes, confundamos, descendamos, fue llamada Babel porque allí confundió el lenguaje. Esa es otra, ya el mismo quiasmo, pero un poco más largo. Entonces, a medida que el quiasmo se va alargando, se va haciendo más difícil reconocerlo, pero creo que ahí cambió, como si lo ampliamos y eso. Juanqui, vamos a buscar el de Isaías. Creo que hay uno de Isaías, pero de pronto como es que a veces cuando uno lo modifica, se ve como... Bájalo, a ver si está. Bájalo. No, hay otro de... Bájalo, ese de Isaías. No. Ahí está hecho el ejercicio. Bueno. En esa misma carpeta abre otro que se llama también estructuras y paralelismo. Sal de la carpeta a ver si es que está en el otro. Yo te lo muestro. Ese que dice paralelismo y estructuras. Ese, ábrelo por favor. Ok. Bajemos. Aquí, vamos. Detente ahí un momentico, espérate. Súbete en el de Mateo. Mateo. Ya ven la apertura y cierre. Reino de los cielos, reino de los cielos. Y adentro están las estructuras de paralelo. Sí, Juanqui, súbele un poquito más el... Bienaventurados
los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahí es, el paralelo va progresando. ¿Y dónde encontramos paralelos? Bienaventurado, 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 bienaventurado. ¿Qué me dice? Eso se llama inclusión. Lo que ustedes ven, reino de los cielos y reino de los cielos, es parte de este tipo de literatura que se llama inclusión. Que mi fórmula de apertura es igual a mi fórmula de cierre. Esa es una técnica de inclusión. Por ejemplo, vea el Salmo 8. Salmo 8, versículo 1 y Salmo 8, el último versículo. ¿Quién lo puede leer? 1. Ajá. El último versículo. Ok, eso no sucede por casualidad. Abre y cierra con la misma idea. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, y termina con la misma idea. Abre y cierra con la misma idea. Si usted ve el Salmo primero, bienaventurado el varón que no anduvo en camino ni en camino de pecadores. Y al final, el camino de los pecadores perecerá. Ya ve, entonces camino abre, camino cierra. Es más, si usted ve versículo 1, bienaventurado, mire cómo termina mire el último versículo del capítulo 2 de los Salmos. Bienaventurado, bienaventurado. Versículo 1 del Salmo, 1, 2, 1, 1, perdón. El capítulo 2, el último versículo. Ajá, ya ven. Bienaventurado, bienaventurado. Hay una unidad de pensamiento. ¿Por qué? Porque ya me lo dijo la inclusión. Lo que pasa es que lo más probable es que el texto haya tenido etapas de redacción y ya el redactor lo va organizando. Sí, claro, toda la idea. Hay una unidad de pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante cuando yo voy a interpretar, mirar dónde comenzó mi unidad de pensamiento y dónde terminó mi unidad de pensamiento. Porque entonces mucha gente viene y coge un pedacito ¡guau! Y lo saca de la unidad de pensamiento y ahí se forma el desorden. Porque yo estoy sacando ese fragmento de todo el discurso. Ajá. Entonces, claro, entonces, el reino de los cielos se caracteriza por todo lo que está dentro. ¿Ya ve? ¿Qué hay en el reino de los cielos? Hay consuelo, hay herencia de tierra, hay justicia, hay saciedad, hay misericordia, hay limpieza de corazón, hay paz para los hijos de Dios. ¿Ya ven? La unidad. Esa unidad, sí, yo puedo ir trabajando bienaventuranza por bienaventuranza, pero si yo saco una bienaventuranza del contexto del reino de los cielos, ya me perdí. Comencé perdido de entrada. Porque por algo me la puso, el autor me la limitó. Te estoy hablando de las características del reino de los cielos. Esta bienaventuranza es una característica del reino de los cielos. Eso es, miren la importancia de la estructura para la interpretación. Ya el mismo autor
con su estructura me está llevando a la interpretación adecuada. De ahí que yo tenga que prestarle mucha atención a descubrir la estructura. Entonces, hay una diferencia entre la forma y el contenido. Y a nosotros siempre nos han enseñado que lo importante es el contenido, ¿no? Pues aquí usted tiene que tener en cuenta que ambas cosas van unidas y que la forma me ayuda a entender el contenido. En este tipo de literatura de la Biblia termina siendo así. Nosotros a veces leemos una poesía y lo que buscamos es las ideas de la poesía, pero no nos preguntamos por qué el poeta lo escribió como lo escribió. Entonces ahí es donde está el tema. ¿Dónde termina? En el 7. Ajá, sí, pero en el anterior, termina en el anterior. Ujú. Lo que pasa es que ya comienza otra nueva. El 8, esa es una bisagra. O sea, cerré, lee el anterior. Todas estas cosas, ok. Ajá, ok. Entonces, cuando ya tú ves en el texto, les enseñaba. ¿Dónde comenzó a enseñar? En el capítulo 5. Subió al monte y les enseñaba. Enseñaba, enseñaba. ¿Ya ven? 5:1, 5, ¿dónde comienza el 5? 5, en el 5 donde comienza el sermón dice que subió al monte y les enseñaba. Y después dice, y el final del sermón es, y les enseñaba como quien tiene, enseñar, enseñar. Ahora, curioso, ¿no? Nosotros le decimos el sermón. Deberíamos decirle la enseñanza del monte. Porque no es simplemente digamos, no es el formato de sermón de predicación, sino de el rabino enseñando la Torá del reino de los cielos. Sí, no hay la enseñanza. Entonces, vamos a ver el otro. Juanqui, por favor. Acuérdense que los salmos tienen 5 rollos diferentes, que son 5 libros. Usted va viendo en el libro de los salmos, dice el libro primero, que llega como hasta el capítulo 42, después el 42, y así. Hay 5 divisiones del libro de los salmos. Entonces ahí hay que mirar. Bueno, esta parte. Bueno, en esta se ve, espérate ahí. En esta se ve un poco más claro el texto de, pero Jehová descendió. Ay, es que si se pierde después, no veo. Toda la tierra, toda la tierra. Y edifiquemos una ciudad y una torre para ver la ciudad y la torre que los hombres edificaban. En el centro, ¿acuerdan que le decía que es como un sándwich? En el centro está la idea central. Y esa es la evaluación que Dios hace de ese evento. Pero Jehová descendió. Y cuando Jehová descendió, miren el contraste. ¿Qué era el objetivo de la torre? Ascender. Pero Jehová descendió. Ajá. Sí, o sea, tienes que ir. Ajá. Ajá. Dios evitó que se hablaran entre ellos después.
y incluso para reunirse y Dios lo dispersa. Entonces, ven cómo, si usted lo va leyendo de afuera hacia adentro, va uniendo. Eso es lo difícil de hacer la lectura ahí. Yo tengo que ir leyendo los paralelos. ¿Se acuerdan que cómo leíamos los paralelos? A, B. Acá es A, B, B, C, C y el D es mi idea principal y está en el centro. Entonces, ¿cómo tengo que ir yo leyendo el paralelo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el que me queda en el centro, el 7. Esa forma de escribir complicada, ¿no? Para nuestra forma de escribir. O sea, yo voy leyendo la idea y después voy dándome cuenta del contraste, como lo estaba haciendo Vincent. Tenía entonces toda la tierra, termina con toda la tierra. Pero ahí se va dando un cambio. Toda la tierra tenía el mismo lenguaje, al final, ¿cómo termina? Ya toda la tierra no tiene el mismo lenguaje. ¿Ya va viendo? Y así. Tenía las mismas palabras, ya no. Se establecieron ahí. Ajá. Exacto, ahí va. Ya van viendo todo. Ahí es donde por eso este tipo de estructura es muy visual. O sea, tengo que verla. Esto. Pues es una lectura que exige esto aquí, esto acá, que yo vaya tomando. Esta idea la voy a unir con esta. Esta idea la voy a unir con esta idea la voy a unir con esta. Ojo, estos son unos de las formas que utiliza la literatura sapiencial. Y digamos que esa forma principalmente se conoce como mashal. El mashal lleva todas esas formas, parábola, comparación, pregunta, toda esa es lo que se conoce como los mashal. Vamos a ver, por ejemplo, Proverbios 16:11. Proverbios, no. Eso porque quería que los vieran. Ahora la idea es que los vean sin la representación. Ajá, sí, cualquiera. 16:11. Justas son del Señor. Ujú. Todas las pesas de la bolsa son suyas. De las de bolsa son obra suya. Ok. ¿Qué tipo de paralelo? ¿Quién dice? ¿Qué tipo de paralelo? A ver. 16:11. ¿Cómo? Entonces, analicémoslo. ¿Cómo es? Leamos la primera parte. El peso y las balanzas. Y la segunda parte, todas las pesas de la bolsa. El peso, espérense, el peso completo. El peso y las balanzas son. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. ¿Cómo dice? Vamos a la. Ajá. Proverbios, espérate, vamos a buscarlo aquí en la mía. Es que si yo no lo veo me pierdo. Ok. Peso y balanza. Entonces, ojo, allá hay un sinónimo, sí, pero hay un sinónimo que no está en el segundo hemiquistio. ¿Es cuál? Justicia. Justicia. Peso y balanza es lo mismo, pero
Justas no está repetido. Ojo. Ajá. ¿Por qué no está repetido? Ya vieron que hay que leer con detenimiento. Cuando yo leo el paralelismo sinónimo, yo tengo que prestarle atención, ojo, a lo que es igual, pero también tengo que prestarle atención a lo que a pesar de ser sinónimo, hace diferencia. Y son obras suyas. Peso y balanzas justas son de Jehová. Todas las piezas de la bolsa son obras suyas. Ahí hay, Que la balanza sea justa es lo que se está pesando, ¿cierto? ¿Por qué las balanzas y pesas justas son de Jehová? Porque son obras suyas. Me viene a explicar la segunda parte. Me viene a explicar el porqué de la primera. Yo lo entiendo mucho. Sí, incluso, pero, o sea, es sinónimo en la estructura, pero muestra una síntesis de algo, pero sobre todo quiero que se den cuenta en el concepto de son sinónimos. ¿Por qué? Porque él las creó. Ajá. Ve, ahí hay. Entonces, note el concepto de justicia. ¿Cuál es el concepto ahí de justicia? La justicia como proveniente de quién? Solo proveniente de Dios. Uh-huh. Exacto, es que son muy parecidos y a veces distinguirlos no es tan fácil, porque en sinónimo tú encuentras ambas ideas igual, más que todo casi igual. En el sintético, la segunda parte en algún sentido desarrolla o complementa la otra, a pesar de que pueda parecer sinónimo. Ese parece más sintético, porque el concepto de justicia es lo que está desarrollándose. No demuestra al mismo tiempo que nosotros sí. Entonces ya no es necesario que Dios nosotros sí. Él viene a explicar lo que da a entender a ¿por qué son justas las balanzas? Precisamente porque las creó Dios, sí. ¿Y qué nos lleva a entender eso nosotros? Si lo hubiera creado no fueran justas. Está bien explicar lo que está diciendo. Proverbios 19:5. ¿Sabes? O sea, es que por eso la lectura rápida aquí no. Sí, claro, pero son sutiles. O sea, cuando el paralelo usted ve que es completamente igual, préstele mucha atención a la diferencia, porque esa también es importante. Ya. $19.5. Es más fácil. Ahora es, ajá. Ajá. Ok, entonces, testigo, ajá. Sinónimo. No desarrolla más, no desarrolla más la idea. Es que, por ejemplo, entre sinónimo y el un buen tip sería ¿qué nexo utiliza? ¿Qué conjunción utiliza? Aquí, él dice y, una conjunción conjuntiva, copulativa, que expresa la misma idea. En cambio, el vamos a hacer la lección más. Es igual que pero, sin embargo, sin necesario, expresa lo contrario. Que si está con es 19.5. Ajá. ¿Qué dicen? El testigo pasa lo que hace el testigo en cada mentira. Lo mismo pero al revés. Ajá. O sea, el signo y el 9 son similares también. Entonces, ¿qué te dice eso? Ajá. Ahí ya tocaría armarlo y mirar. Ya van viendo cómo las estructuras van formándose, pero es un ejercicio, o sea, es hacer,
Ahora, ¿qué tipo de perecer? Ajá, pero ojo, perecer temporal o perecer eterno. ¿Ya ven? Ahí está la dificultad, ahí hay una ambigüedad. ¿Ya ven? ¿Qué tipo de perecer? El contexto me dice qué tipo de perecer. Ahora, cuando hay una ambigüedad, a veces no es por defecto del texto, sino porque bien podrían ser los dos efectos. La injusticia tendría un castigo temporal y tendría un castigo eterno. Y no sería incoherente. ¿Ya ven? O sea, es hacer el ejercicio y no siempre es como tan fácil de hacer el ejercicio, pero es práctica. Es practicarlo. Claro, y una de las leyes de interpretación aquí es respetar la estructura, porque la estructura me guía en el sentido. Si yo no manejo las estructuras, de pronto voy a tratar un proverbio como si me estuviera narrando algo. Y si yo me equivoco en el género literario, voy perdido. Por lo menos en el que poníamos el ejemplo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano, córtala. Si yo no interpreto eso como una estructura de paralelismo y en clave poética, es decir, no literal, la conclusión sería, tengo que cortarme la mano, tengo que sacarme el ojo. Sí, Orígenes se castró. No, sí, literalmente dijo, se cortó el miembro. Entonces, una mala lectura puede tener unas consecuencias que no sabemos hasta dónde pueden llegar. Un literalismo que no entienda las formas literarias, o sea, una poesía debe leerse como poesía. Miren, esto parece obvio, pero yo una vez escuché a una señora explicando guerra espiritual y ella decía que el diablo cogía el alma de la persona y le iba partiendo en pedacitos y la iba metiendo en cárceles diferentes. ¿De dónde lo sacaba? De un salmo que decía, en prisiones de oscuridad está mi alma. Entonces, como eran varias prisiones, y como era una sola alma, la conclusión era, el alma la parte y la mete cada pedacito en una cárcel diferente. Yo sí decía, Dios mío, o sea, hey, eso es una poesía, o sea, tienes que respetar el género poético, o sea, eso no dice eso. Entonces, complicado. Y miren, o sea, creó toda una teología de guerra espiritual, de que entonces hay que la parte del alma afectada por la ira la mete en un calabozo, la parte del alma y en fin, toda una de un texto que no dice, no tiene ningún contexto ni de guerra espiritual, no tiene ningún contexto de demonio, no tiene ningún contexto de nada y además es una poesía. Entonces, y además va en contra de toda la antropología bíblica, en fin, de todo, o sea, no cuadra, pero es una interpretación literalista de un género poético. Yo tengo que tener cuidado. Miren, si yo digo por lo menos, mi alma es prisionera de tus ojos, a nadie se le ocurriría que en el ojo cabe el alma, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, no, ¿cuál es el sentido? Eres preciosa cuando te veo, me pareces agradable, mis ojos, en fin, o sea, es un sentido figurado muy grande, pero lo último que yo le estoy diciendo a ella es que tengo su alma en mi ojo. O sea, no es eso. Entonces ahí hay que tener cuidado y ahí las estructuras me ayudan. Ahora, hay muchos tipos de proverbios, por lo menos hay proverbios numéricos, donde hace comparaciones de números. Hay proverbios, por lo menos, donde dice 6 cosas abomina el Señor y hasta 7. Pues, cosas así. Hay proverbios de +1 o +2. Por lo menos hay proverbios donde dice una cosa aborrece el Señor y otra
Entonces suma. Son dos cosas entonces. Y así, hay proverbios que van teniendo ciertas estructuras donde tú tienes que darte cuenta, está usando una forma de suma. O incluso proverbios acrósticos también hay. Por lo menos el Salmo 119 es un acróstico de la ley con todas las letras del alfabeto hebreo. Mire, esa es una estructura complicadísima. Cogió el alfabeto hebreo y fue haciendo A, Aleph, un atributo de la ley de Dios que comienza por la A. Beit, un atributo de la ley de Dios que comienza por la B. C, un atributo de la ley de Dios que comienza por la C. Y así hizo con todo el alfabeto. No es una estructura como que sencilla. Pero, ¿qué pasa? Que cuando se traduce, eso no se ve, pero ya hay unas Biblias, por lo menos que sí traen el Aleph y te da dando a entender, obviamente, al pasarlo, esa palabra que allá comienza con Aleph, de pronto acá no comienza con la misma palabra, o sea, no comienza con la misma letra y ahí se pierde el acróstico. Pero hay unas Biblias que ya han rescatado esas estructuras para que la gente se dé cuenta, estoy en un acróstico. Ahora, ¿qué quiere decir que estoy en un acróstico? Que para yo entender el sentido tengo que tener en cuenta todo el acróstico, ¿cierto? Ese es el ejercicio. Y ahí es donde nosotros vemos. Ajá. Proverbios numéricos, proverbios que son acertijos, que son adivinanzas. Incluso Sansón, ¿se acuerdan? ¿Qué es esto? Y te hace una adivinanza y ahí hay una forma de proverbio, de mashal. La sabiduría. Sansón jugaba con los proverbios. ¿Se acuerdan qué es esto? ¿Cómo es que? La quijada con no sé qué. Entonces, cosas, es todo ese tipo esos son acertijos. También son un tipo de literatura sapiencial, que como le decíamos, está regada por toda la escritura. Hay muchas comparaciones y paralelos. Entonces, características de esta literatura, paralelos, enigmas, alegorías o comparaciones también. O sea, todo eso lo encontramos en esta categoría. Salmo 72, 8. De mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Vemos ahí, miren cómo ya las estructuras se nos van haciendo familiares. Quiero que analice una que está en Proverbios 25, 11. ¿Quién la puede leer? Ok, entonces analicémosla. Ahí hay un símil, ¿cierto? Una similitud. ¿Qué es? Manzanas de oro con adornos de plata. ¿En qué se parece a las palabras dichas a su tiempo? La asociación puede ser o belleza, estético, o valor. Oro. Entonces, palabras dichas a su tiempo son valiosas, ¿cierto? Son hermosas,
¿Qué otra idea nos da el símil? Pues, ¿en qué se parece? Es que ahí es donde usted debe concentrarse. ¿En qué se parece una palabra a una manzana? Ajá, una comparación, un símil. Ajá. Pero más aún una manzana de oro, más aún con el gas. Entonces, ¿por qué? Entonces, ahí es donde usted tiene que ir viendo parte por parte del símil. ¿Por qué una manzana? Puede ser por el sabor, ¿cierto? Porque la manzana es dulce, entonces dice, ciertas palabras a tiempo se reciben como aliento, como dulzura, como consuelo, en fin. Y porque una palabra a tiempo puede ser la diferencia entre una mala decisión y una buena decisión. Entonces ahí tendría mucho valor esa palabra en el momento preciso. Ahí es donde va, esas son todas las preguntas que yo me debo ir formulando. Entonces, ¿qué me está diciendo esa comparación? Ahí es donde ya yo comienzo a desarrollar. ¿Por qué con comida? ¿Por qué con fruta? ¿Por qué, ¿por qué ¿por qué con oro? ¿Por qué con oro? ¿Por qué con plata? Entonces ya yo voy analizando. Entonces, ¿en qué se parece la palabra a la manzana? ¿En qué se parece la palabra al oro? ¿En qué se parece la palabra a la plata? Y junte todo eso. Te puede tener, ojo, no a tiempo. Entonces, ¿dónde está el valor de la palabra? También, aquí el valor de la palabra va relacionada con el tiempo. Vale más hey, no hagas eso, te lo dije. ¿Cuál es la diferencia? La una fue oportuna. Antes de que cometieras la falta o el error, te dice, hey, no lo hagas. La otra es, viste, te lo dije. ¿Qué sería más valioso? ¿Evitar que caiga o decirle, te lo advertí? Es más valioso decirle, retrae tu pie de ese camino a simplemente después de que ya él se dio cuenta de las consecuencias, decirle, viste, esas son las consecuencias que trae. El proverbio, cuando es leído con esa meditación, con revisar, y mire, le aseguro que si usted sigue meditando y meditando y meditando en ese proverbio, le sacará todavía más jugo y podrá desarrollar con el resto de lo que... Entonces, si usted por lo menos ya identificó este proverbio y usted ve los otros proverbios que hablan sobre la palabra dada a tiempo y va uniendo, va enlazando, va desarrollando una gran cantidad de cosas que son interesantes. Veamos vamos al libro de Proverbios en el capítulo 1. Es que hay capítulos de proverbios antitéticos. Todo el capítulo es de proverbios antitéticos. Hay capítulos, todo el capítulo de proverbios sintéticos. Y así, ya usted. La idea de la clase es que los identifique. No vamos a analizar todo el libro, sino que cuando usted esté leyendo el libro de proverbios, ya usted. Síntesis, antítesis. Este es un quiasmo, esto es esto. Ese es como el objetivo. Porque no tiene. Mire, el contexto del libro y todo lo demás lo vamos a dar. Pero yo... Y ahí vamos, ese es un entrenamiento que vamos haciendo
con el texto. Vamos a ver Proverbios 1. Ya va. Proverbios capítulo 1. Vamos a leerlo hasta el 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos. Aprender, discernir, sabiduría. Instrucción, dichos profundos. ¿Ya va viendo? Discernir es aprender. De las Américas. Bueno, léelo en Reina Valera. Entonces, conocer, entender. Para entender, para conocer. Sabiduría, doctrina, razones prudentes. Ya va viendo el juego de palabras. Ojo, esa es una parte importante. Para recibir, para dar. Ahí va viendo. Ya va. Recibir, ¿qué? Instrucción. Dice acá. Instrucción es igual a ¿qué? A sabiduría. ¿Cierto? Ya vamos siguiendo el... Para dar a los simples prudencia. Prudencia es ¿qué? Sabiduría, discernimiento, hacer todo eso. ¿Ya van? Conocimiento y discreción. Para entender proverbio. Acá, entender proverbio es discernir dichos profundos. ¿Sí ve? Entender proverbio es lo mismo que el versículo 2 cuando te dice discernir dichos profundos. O sea, ya te va. Las palabras de los sabios y sus enigmas son la instrucción, la sabiduría, los dichos profundos, la sabia conducta, la justicia, el juicio, la equidad. Ahora, estos también son los temas principales de la literatura sapiencial. Después dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ahora, ¿qué debería hacer usted? Coloque en una columna. Necio y sabio. Maestro, discípulo. ¿Qué da el maestro? ¿Qué recibe el discípulo? ¿Cuáles son los temas de la enseñanza de la sabiduría? Justicia, juicio y equidad. ¿Qué hace el necio? ¿Qué hace usted va haciendo los paralelos y los contrastes. Y en ese ejercicio, si usted se sienta a hacerlo, en esos 7 versículos, facilito se lleva 1 hora y hasta más. Haciendo el ejercicio, tin, 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 esto aquí, esto va, esta palabra se repite, esta palabra es el sinónimo, esta palabra es la antítesis, esta palabra es síntesis, y va uniendo, y va uniendo, y va uniendo. Ese es el ejercicio que nosotros deberíamos hacer con este tipo de literatura. Ese es el ejercicio que nos va a llevar a que nosotros vayamos cambiando incluso la forma de leer la Biblia por una forma más pausada de leer la Biblia, por una forma más reflexiva de leer. Cosa que, o sea, miren que para leer este tipo de literatura se requiere un tipo de mentalidad diferente, una mentalidad más calmada, una mentalidad más reflexiva, una mentalidad más de pensar y reflexionar que una mentalidad de ir a buscar una información. Porque en nuestra cultura leer es un medio solamente para obtener información.
Y entre más rápido lea, es mejor, según, y acá es lo contrario, dice, no, espérate, saborea esto, detente a pensar esto, detente a meditar, cavila, reflexiona, analiza, compara, mira la similitud, mira la diferencia, mira la aplicación, mira cómo se hace. O sea, nos exige, digamos, cambiar de los hábitos de lectura, incluso. Porque uno quiere leer volado. Nos enseñaron, oh, ¿cuántos capítulos te leíste? Oh, ya me leí el libro de los proverbios en un solo día. ¡Wow! ¿Cuánto provecho produce ese tipo de lectura? Soy sabio, me he leído el libro de los proverbios, me lo leí pocas veces. Dedicarle cierto tiempo a un capítulo o a un libro. Es que si usted desarrollara el hábito de leer en un año, pero mientras estudia algo, es diferente. Porque esa lectura del año, ¿para qué le sirve? Para que tenga una idea general, pero si su costumbre es simplemente hacerlo así, se va a quedar siempre en la idea general. Y se queda la persona en la superficie. Y cuando usted de pronto le toma un tema específico, ay, pero yo no había visto eso. Pero sí, es bueno que de pronto usted tenga el hábito de leer por lo menos el libro completo y ir leyendo para que pueda hacer asociaciones. Oye, esta palabra de este proverbio, oye, yo la vi como en Apocalipsis. Ah, sí, aquí está. Exacto, vas asociando, pero no te va a quedar un conocimiento de profundidad. Y lo otro, está como el estrés del cumplir. Tengo que terminar el capítulo. Y lea millón. Y me voy con la conciencia tranquila porque me leí el capítulo del día. Pero ¿cuál es el fruto de esa lectura realmente? Esos 3 meses dedicados a los libros. Mm. En vez de leer toda la Biblia en realidad, no me va a quedar casi nada. Si usted quiere, o sea, ¿qué debería hacer cuando usted se va a enfrentar a un libro de la Biblia? Yo le recomendaría, lea el libro completo por lo menos 3 o 4 veces. Y después sí, comience a estudiar. ¿Para qué? Para que usted diga, oye, este inicio aquí del Evangelio de Marcos está en el final del Evangelio, ¿eh? Comenzó y usted puede hacer las asociaciones. Los ciclos. Al, es importante esa parte porque el proverbio, esta literatura exige una forma específica de enfrentarse. ¿Se acuerdan cuando leíamos eso que hace Giovanni es importante? Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente está leyendo la Biblia plana, como si toda la literatura de la Biblia se leyera igual. Usted no puede leer los relatos de ciclos de los patriarcas igual que va a leer proverbios, no.
como si fuera una lectura de corrido. Si usted va a leer Génesis, pero la historia de José, ok, ¿dónde comenzó la historia de José? Son creo que como 12 capítulos. Entonces usted debe leer la historia de José. La historia de José es una obra literaria completa, pero la historia de José tiene dentro de esa escena 1, escena 2, escena 3. Pues para poder leer adecuadamente la vida de José, yo tengo que conocer la globalidad y cómo cada escena va formando esa totalidad. Igual en los proverbios. Yo tengo que ir conociendo cada proverbio y cómo ese conjunto de proverbios va formando un cuerpo completo de literatura. Y ir preguntándome, ¿por qué aquí hizo un símil? ¿Por qué aquí hizo una metáfora? ¿Por qué aquí hace un acertijo? ¿Por qué aquí sí da un proverbio? ¿Por qué este proverbio es sintético, es antético? ¿Por qué? ¿Por qué usa el quiasmo aquí? Ese es el entrenamiento de lectura que debemos ir. Pero digamos que nos hemos acostumbrado a esa idea de que todo se lee igual. No, no todo se lee igual. Usted no lee una ley como la de Deuteronomio como si estuviera leyendo un relato del Evangelio, porque es un cuerpo legislativo y normativo que tiene su estructura y tiene una forma específica de leer. ¿Qué uno ve en la lectura contemporánea? Un cruce de cables impresionante. Agarra una cosa que pertenece a un tema y lo funde con otro tema y coge el proverbio y lo lee como si fuera una parábola y coge la parábola y lo lee como si fuera una narrativa y coge la narrativa y esa sí la lee como si fuera una parábola y vemos y eso está confundiendo mucho y está haciendo que mucha gente diga, no, pero es que yo mejor no leo la Biblia porque yo honestamente no entiendo. Entonces la idea es que nosotros, aprendiendo esto, ayudemos a socializar una mejor manera de leer la Biblia para todas las personas que nosotros tengamos alrededor. Hey, detente, eso está en un cuerpo normativo. No todas las leyes se aplican a todas las personas indistintamente. Uno encuentra personas, por ejemplo, pero es que en Levítico dice, ok, Levítico dice, pero Levítico es una ley para el sacerdote. No es una ley para el juez, no es una ley para el campesino, es una ley para un funcionario específico. Tú no puedes coger esa ley y generalizarla así porque sí. Tú no puedes aplicarle el código penal a un negocio civil, porque tú lo enredas. No son los mismos principios. Cierto, la estructura de un contrato que es no es la misma que la estructura de la tipicidad, la antijuridicidad y lo demás de una sanción, de una norma penal. Entonces yo no tengo que saber distinguir cosas. Sí, muchas veces se cruzan, porque un engaño en un contrato civil puede degenerar en una acción penal, pero yo debo saber distinguir. Y a nosotros nos está pasando eso con la Biblia. Leemos Apocalipsis como si fuera una narrativa literal y ya sabemos lo que ha sucedido con eso. No, que como un dragón y tenemos el dragón chino volando por los aires persiguiendo a las personas. Y dice, espérate, ¿qué te quiere decir esa figura? Mira que acá te representa bestias con estados, bestias con poderes, y toda esa simbología es de una simbología de un poder opresor, perseguidor. La estatua de Daniel, ¿se acuerdan? O sea, que son el mismo Daniel te dice, esta cabeza de oro es Babilonia. Entonces yo no puedo seguir pensando que al final Dios va a venir y derrumbar una estatua que va a crear, qué sé yo, Rusia, Estados Unidos o cualquier cosa así, o sea, porque el texto no me está diciendo eso. Pero nosotros encontramos ese tipo de lecturas porque no tienen en cuenta
que la literatura apocalíptica tiene particularidades. Y eso es lo que debemos tratar de lograr. Y él tomó el versículo que encontramos en Levítico 21:3, donde dice: tomará por esposa a la mujer de ti. Ahí está hablando Del sacerdote. ¿Sabes lo que hizo él? Él identificó, perdón, sí, él tomó el verso cuando dice que somos él decía, mira lo que dice, que nosotros teníamos que Dios nos había prometido a cada uno una esposa. Porque decía más adelante, no tomará viuda su fertilidad ni bajo de manera que no tomará de su pueblo una mujer virgen. Basándose más adelante lo que decía Pedro. Pero y cuando uno ve, hay una prohibición, esa era una prohibición específica para el sacerdote. Él no se podía casar con una mujer viuda. Ahora, el resto del pueblo, no, para el resto del pueblo no hay esa prohibición. Era por la especificidad de la institución sacerdotal. A ti no se te, es más, había una ley del duelo específica para el sacerdote. No sé si se acuerdan. Le dice, a ti no se te está permitido rasgarte las vestiduras ni echarte cenizas, ni raparte la cabeza. Entonces, al sacerdote se le decía, tú no harás eso. Pero el resto del pueblo podía expresar su duelo de esa manera. Sí, porque el resto del pueblo no lo tenían prohibido. Entonces, cruzamos unas leyes y las aplicamos sin tener en cuenta los contextos, es difícil. Por lo menos en el caso de Ruth y Boz, que es la propia descendencia del Mesías, Boz se casó con una viuda. Entonces, bueno, entonces incumplió el mandamiento, no, porque el Boz no era sacerdote. A él. Claro, entonces ahí. Sin embargo, es fácil. Cuando ciertas contradicciones no vienen para nosotros, vamos para la Biblia. Pablo instruye a las viudas que pueden producir nuestra viuda Que se casen. y un viudo difícilmente se dice. Claro, entonces. Hay pastores que se dejan tercer abajo y dicen, no, no tengo que plasmar eso, Es que la ley del nazareato era un asunto voluntario y todo lo demás, y diferente. Era un voto y temporal. O sea, Pablo hace ese voto en Hechos, no. De Nazaret no es igual a Nazareno. Pablo hace el voto en uno de sus viajes y se rapa cuando llega a Jerusalén. Pablo. Pero esos son digamos, los contextos específicos que uno tiene que tener muy claros al momento de interpretar. Porque si no, nos estamos cometiendo unos errores bastante, digamos, entre comillas, elementales por desconocer ciertas formas de escritura de la Biblia. Entonces es importante esa parte de reconocer estas formas y todo. Ya en la próxima clase vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con la literatura, con el libro de Proverbios. Después vamos a ver el libro de Eclesiastés y el libro de Job, unas introducciones. Entonces vamos a orar para terminar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por tu palabra, Señor, que es lámpara
y te pedimos que nos sigas ayudando a vivir, Señor, de acuerdo a ella, que nos des de la sabiduría que viene de lo alto, en el nombre de Jesús. Amén.